¿Qué significa en Colombia el ejercicio de la profesión del derecho? Para iniciar esta pregunta es necesario dar mi punto de vista personal porque también tiene un carácter reflexivo. Voy a iniciar diciendo que la verdad era que yo no quería ser abogada, que consideraba que el derecho era injusto, que en su concepto se veía muy bonito, pero que en la práctica pues era un tema un poco más opresivo y no me gustaba para nada. Sin embargo, conocí a Francesco Carneluti en Cómo nace el derecho y él mencionaba que los juristas somos obreros del derecho. Y él decía que los juristas íbamos a limpiar, íbamos a curar esas grietas sociales que se formaban. Esas grietas sociales eran las problemáticas sociales, producto de esos hechos sociales. Y yo decía, qué reflexión más interesante. Y me empecé a enamorar del derecho porque el derecho tiene un punto de vista muy social y para mí fue imposible negarlo. Sin embargo, hubo también otro punto que fue importante analizar y es, no puedo tampoco indicar que no existe un problema en el derecho, pues sí lo existe. En la última década el Consejo Superior de la Judicatura ha tenido 11.545 sanciones, entre las cuales la principal sanción es suspensión a la tarjeta profesional. Entonces, no podemos decir que todos los abogados creen en el ejercicio del derecho como Francesco Carneluti. Sin embargo, pues estamos en un contexto bastante difícil en donde ser abogado no es nada fácil, en donde pues ser abogado significa defender los derechos desde una profesión y aquí matan a aquel que defiende los derechos por hobby. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como abogados? Es bastante complejo. Sin embargo, pues estamos en medio de un desplazamiento forzado, en medio de problemáticas, desigualdad, violencia de género, un sinnúmero de conflictos que tenemos que prácticamente son inherentes a nuestra sociedad. Y nosotros decimos entonces, ¿cómo ayudamos nosotros como abogados desde nuestro ejercicio? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro ejercicio? Sí, bien tenemos el litigio en el cual pues nosotros estamos ayudando a cualquier tipo de personas en medio de los procesos. Sin embargo, el derecho no se limita solamente a esto en cuanto a su práctica. Prácticamente todos los sectores de la sociedad necesitan un abogado, pues no es solamente el abogado de los juzgados y de los tribunales, sino también los abogados que nos están ayudando en el tema de los arbitrajes, los abogados que están en cualquier sector de la economía, de la banca, en fin, de cualquier empresa, todos necesitamos un abogado. Pero hay un punto muy interesante que han olvidado muchos académicos respecto al concepto de la práctica y del ejercicio del abogado. Me pareció algo muy interesante que el Consejo de Estado intentó definir en varias ocasiones el ejercicio del abogado, qué significaba ejercer derecho. Y siempre decía que era defender un juicio, que era el tema del litigio. Después de eso dijo, no es solamente litigio, hay otros sectores. Pero en ningún momento mencionó en el derecho que el derecho tenía esa función social, que es algo tan importante, que es algo natural, hace parte de su esencia. Sin eso el derecho no sería derecho, si no tuviera una razón social. Por ende quiero traer como un punto de conclusión dentro del ejercicio del derecho, que es muy importante su práctica desde esa función social y ética de ayuda al prójimo, y no solamente es de ayudar al prójimo como aquel que tiene la posibilidad de realizar el pago en cuanto a su capacidad económica, sino ayuda al prójimo desde su función social de aquel que no tiene cómo pagarlo. Aquí también tenemos un abogado, tenemos ese abogado como ese ser humano pacificador, no solamente en el conflicto en el que está, sino en su día a día, aquel que ayuda a solucionar los conflictos de una manera alternativa, de una manera pacífica. Pues existe el prejuicio de que el mejor abogado es el que mejor pelea, pero no, es el mejor abogado es aquel que es el más tranquilo. Entonces, para concluir, el ejercicio del derecho no solamente tiene la aplicación de unos conocimientos de carácter académico, sino también un sentido ético, un sentido ampliamente social y verdaderamente abnegado, que solamente así nos podremos constituir como verdaderos obreros que van a reparar esas grietas sociales que han venido surgiendo producto de las dinámicas sociales tan diversas que tenemos en una sociedad tan pluralista. Eso es lo que significa ser un abogado en Colombia.